Katiuska King, exministra coordinadora de la política económica. Gracias por estar aquí en Desayunos de 24 horas. Gracias también, María Josefa. Buenos días. Katiuska, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que acaba de decir el presidente Correa? Bueno, efectivamente hemos visto un incremento en el crédito de consumo tanto en el año 2010 como 2009. Recordemos que en el año 2010 y 2011. Recordemos que en el año 2009 hubo un decrecimiento, en este caso, del crédito de consumo de aproximadamente 4%, y lo que se ha visto es que los bancos, luego del año de crisis, luego de este año en el cual restringieron la colocación de crédito, han tenido un crecimiento importantísimo en sus colocaciones de crédito de consumo. ¿Por qué se da esto? Básicamente porque el crédito de consumo es mucho más fácil de colocar, por un lado, y por otro lado porque tiene un margen mucho mayor que el crédito productivo. Esto ha provocado que algunas instituciones financieras coloquen crédito sin una respectiva metodología de crédito que efectivamente garantice que no se esté sobreendeudando a los hogares, y evidentemente esto resulta peligroso porque si bien es cierto los niveles de morosidad a nivel de 30 días o a niveles promedio están en niveles del 2 o 4%, tenemos también niveles de morosidad mucho más altos en el 9%. A 30 y 90 días. Pero esto no es lo más, digamos, lo único que hay que ver. Lo que hay que ver también es que hay personas que están sobreendeudadas en otras instituciones. Es decir, puede ser que a la banca finalmente le terminen de pagar porque sacan de una tarjeta, colocan en la otra tarjeta y hacen la técnica de la bicicleta. Pero están dejando de pagar en otras instituciones financieras tipo cooperativas o incluso están recurriendo al chulco. Y esto sí puede ser preocupante incluso por temas de integridad personal. Con lo cual los bancos tienen que ser lo suficientemente rigurosos y tienen que demostrar cuál es su metodología de crédito, porque uno también, digamos ya en lo cotidiano, sí nota que hay una insistencia en la colocación de crédito de consumo, que a uno le llaman porque tiene tarjetas de crédito, que claro, el argumento es que usted es buen cliente, venga, use su crédito que está aprobado. Pero, Katiuska, esto no es un tema nuevo. Esto hace 15 años, 20 años, pasaba lo mismo en el Ecuador, se hablaba de esta sobreliquidez, por inventarnos una palabra y decir pues que habían en ese entonces pues de manera más institucionalizada las instituciones financieras, la compra de cartera era diario, la gente pues trabajaba con eso que usted denomina bicicleta. No es algo novedoso. La familia ecuatoriana, la sociedad ecuatoriana ha venido viviendo sobreendeudada, por último, para algunos. Pero en este periodo, recogiendo lo que usted acaba de decir, ¿qué pasó del 2009 al 2010? ¿Por qué razón el 2010 y el 2011 se convirtieron en años que le dieron a la banca mayor liquidez? ¿De dónde vino? Y si esto se trata de una medida para desacelerar esta liquidez o esta forma de financiamiento de consumo. Bueno, en estos años hubo, sobre todo en el 2010, un crecimiento importante de los depósitos que hace que los bancos, en este caso, tengan más recursos. ¿De dónde provino esto? De algunas formas, de algunos lugares. Básicamente tuvimos un precio del petróleo que hizo que la economía del Ecuador tenga más recursos. El crédito de consumo en el año 2010 creció en 50%, creció en niveles muy altos, fue el que más creció, junto con microcrédito, que también tiene un margen de rentabilidad mucho más grande que el resto de créditos. Y por otro lado, en el año 2011 el crédito de consumo creció en un 28%. Esta liquidez que tuvieron los bancos por el incremento de los depósitos, por la recuperación de la confianza en el sistema financiero, y también porque muchos de estos recursos se hicieron que regresen al Ecuador para que sean canalizados a crédito, en vez de que sean canalizados a crédito productivo, fueron canalizados hacia este crédito que es más fácil de colocar. ¿Cuál es la dificultad ahora? Que mientras, digamos, siempre ha habido personas sobreendeudadas, pero mientras que pasábamos de niveles del 20 y pico % de porcentaje de población que accede a crédito sobreendeudada, ahora estamos en niveles del 41%. Este incremento ha sido notable y sobre todo también vemos que existe una competencia feroz por colocar el crédito de consumo, y también que incluso ahora los bancos están desplazando a las cooperativas en la colocación de microcrédito, con lo cual generamos una
una competencia hacia la persona que, sin darse cuenta, digamos, cuántos créditos está asumiendo, se está endeudando más de lo que podría pagar. Katiuska, para ampliar la visión de este debate que usted tiene gentilmente con nosotros, vamos a escuchar lo que también dice un exministro de Economía, Fausto Ortiz, quien asegura que no hay sobreendeudamiento, sino más bien vulnerabilidad, califica él, del sistema financiero ecuatoriano ante una posible falta de liquidez. Escuchemos lo que dijo el economista Ortiz. No creo que haya sobreendeudamiento, ¿no? Lo que puede existir es una vulnerabilidad de la economía ecuatoriana ante potenciales crisis externas, y vulnerabilidad que de alguna manera ha sido creada por el gobierno por la política de demanda, de incrementar la demanda a través del gasto público, que si bien es cierto ha traído crecimiento económico, pero también ha traído, por otro lado, una mayor importación, un impacto en la balanza comercial no petrolera que se ha incrementado fuertemente, y también un incremento fuerte en el nivel de crédito. Por lo tanto, más que sobreendeudamiento, es una vulnerabilidad que pudiera incrementarse más si es que la economía mundial hace que los precios del petróleo, como está ocurriendo en estos días, puedan disminuir. Y esa disminución fuera muy en el largo plazo, o sostenida. Y entonces estaremos frente a un problema de que la gente pudiera encontrar menos liquidez, la banca pudiera estar dispuesta a prestar menos recursos y en la refinanciación de deudas pudiera tener un impacto, pero no es por el alto endeudamiento o bajo endeudamiento. La crisis que pudiera ocurrir es por potenciales efectos en la liquidez. Mientras no haya impacto en la liquidez, entonces la economía no tiene un impacto fuerte por el nivel de deuda actual. Katiuska, me encantaría escuchar su opinión con respecto a esta visión del economista Fausto. Bueno, no toda liquidez es negativa. La liquidez es positiva porque permite la reactivación económica. Efectivamente, tampoco toda reactivación es positiva. Lo que nos interesa es tener crecimiento económico, reactivación económica que genere producción y empleo. Lamentablemente, el consumo, el crecimiento del consumo no siempre es un crecimiento positivo. ¿Por qué? Por lo que mencionó Fausto, en el sentido de que mucho de ese componente se va hacia producción importada, y esto es lamentable. Yo discrepo en términos de que existe una vulnerabilidad del sistema financiero, por cuanto tenemos el crédito de consumo que está bastante disperso. Son muchas personas las que asumen el crédito de consumo, por lo tanto... La cartera es variada y puede haber diferentes comportamientos con el pago y todo. Exactamente, o sea, el portafolio es un portafolio bastante variado, amplio, con riesgo diferenciado, pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es la presión que se genera sobre lo importado, por un lado, y por otro lado, ya en términos del sistema financiero, vemos que sí hay un problema a nivel de los individuos. Los individuos sí están llegando a niveles de sobreendeudamiento preocupantes, y como estoy mencionando, hemos pasado de niveles del 26% aproximadamente a niveles del 41%. Katiuska, ¿cómo impacta el crecimiento del presupuesto general del Estado en los últimos años? El Estado ha crecido, ha habido pues muchísima inversión social, según lo que consta en papeles, pero también el gasto corriente, el Estado como tal ha gastado, lo vemos en su publicidad, lo vemos desde el traslado del presidente de su comitiva, vemos los viajes. Sin duda ese gasto oficial impacta también en la economía de la gente pues que no vive de los sueldos públicos. ¿Afecta a la sociedad o no? Y también quiero añadirle, para aprovechar el tiempo, es si hace unos 2009, 2010, y corríjame que ahí sí no lo tengo concreto el dato, teníamos un ahorro importante como reserva y pudimos pasar un poco el temblor que originó la crisis en la parte más aguda de los Estados Unidos. Hoy esa reserva pues se ha reducido en un 20-30%, y la Unión Europea pues también comienza a moverse con sus problemas. ¿Esta vez vamos a poderla pasar o no? Esas dos preguntas en uno, Katiuska, por efectos del tiempo. Bueno, básicamente hay que separar los temas fiscales de los temas, en este caso, financieros. Si bien es importante reconocer que ha habido un aumento de la liquidez, porque ha habido aumento de la recaudación tributaria, aumento del precio del petróleo que se ha canalizado hacia la economía, lo importante ahí es diferenciar cuánto va a gasto permanente y cuánto va a inversión pública, porque la inversión pública es algo que se puede, en este caso, realizar
en base a los recursos excedentarios, mientras que el gasto permanente tiene que financiarse con ingresos permanentes, es decir, con recaudación tributaria. Y aquí lo importante es que exista la suficiente priorización, que se aumente la eficiencia. Nadie está negando, digamos, que se tiene que mejorar, invertir, así es. Y sobre todo también mejorar la eficiencia de la inversión pública y del gasto público. Estos son dos temas, digamos, que son muy importantes. Pero por otro lado, vemos también que estos niveles, en este caso de liquidez que han tenido las instituciones financieras, no se han canalizado hacia crédito productivo. Tenemos que, por ejemplo, del total del crédito que existe en el sistema financiero, aproximadamente un 60% se canaliza hacia crédito de consumo o se canaliza hacia la actividad de comercio. Con lo cual, lo que se está haciendo es impulsando la intermediación, impulsando lo importado, lo cual genera un problema dentro del sector externo. Por lo tanto, como digo, el tema de la liquidez es importante, pero el punto es que vemos una actitud también o una presión de las instituciones financieras hacia colocar crédito por encima de la capacidad de pago de las personas. Y esto sí no es beneficioso, digamos, no es un tema solamente de determinadas instituciones. Hay también problemas en las cooperativas y la institución de control tiene que verificar que todas las instituciones hayan provisionado, que tengan sus metodologías de calificación de activos de riesgo adecuadas y que no estén generando una presión para sobreendeudar a los hogares, aparte de la presión que generan las casas comerciales también, que dan crédito por su cuenta. Respecto al tema del ahorro que se mencionaba, efectivamente hay que tener una estrategia contracíclica, porque, digamos, las consecuencias que puede tener el Ecuador por una reducción del precio del petróleo son graves, y para eso inclusive se planteaban algunas estrategias. No sé cuál es la que en este momento se está llevando a cabo, pero básicamente sí se planteaba la posibilidad de mantener una cantidad de recursos que permitan solventar cualquier problema futuro, porque efectivamente nosotros teníamos antes, el Ecuador tenía antes los recursos del FEIREP, que lamentablemente muchos de estos estaban preasignados para el pago de deuda, con lo cual se generaba un incentivo para que el precio de la deuda se incremente artificiosamente. Pero es requerible, digamos, y se requieren, entiendo que hay ciertas líneas de contingencia, pero por otro lado se planteaba también la posibilidad de tener recursos de un seguro propio que permitan, en este caso, mitigar las contingencias de cualquier situación externa problemática. Una última pregunta, si es que es posible poder determinar, y digo, efectos de esta liquidez, aquellos dineros que pues no tienen un lícito origen, el tema del lavado de dólares, el tema de las coimas que se dan en tanta contratación pública, no ahora, siempre. Este tema de liquidez va de la mano también con estas realidades nefastas, pero realidades al fin. ¿Hay alguna manera de determinar el origen en toda esta masa de liquidez? Bueno, es bastante difícil, digamos, porque si bien es cierto, por un lado nosotros hay algunas cosas que llaman la atención. Por un lado nosotros tenemos un saldo negativo en la balanza comercial no petrolera y hemos llegado casi con las justas en términos de la cuenta corriente, pero por otro lado vemos un incremento importante en los depósitos que sí llama la atención. Saber exactamente cuánto proviene de cada fuente es como muy difícil. Había algunos estudios que mencionaban plata, digamos, o recursos provenientes de lavado, pero es muy difícil saber cuánto proviene de esto y cuánto está, digamos, en las instituciones financieras, que por otro lado, en eso sí se supone que han aumentado sus controles y su rigurosidad para evitar que, digamos, en términos de depósitos puedan fácilmente lavar dinero proveniente de actividades ilícitas, sean estas coimas o sean estas otro tipo de actividades. Por lo tanto, lamentablemente no se puede saber. Lo que sí, tal vez, María Josefa, llama la atención es que en la recurrencia del chulco de las actividades informales sí vemos, digamos, un incremento de recursos, sobre todo porque estudios más cualitativos dan cuenta que las personas que recurren al chulco son personas que no tienen acceso al financiamiento del sistema formal y que muchas de esas personas, las otras que sí tienen acceso, lo hacen porque tienen que pagar otro tipo de deudas. Entonces existen distintos mecanismos a través de los cuales se podría mencionar, pero digamos eso habría que preguntarle en este caso, a las unidades de lavado de activos.
Sí, siempre se lo preguntamos, Katiuska, y tampoco podemos encontrar una respuesta de un mal que ya debe de acabar, porque el chulco trae tantas cosas terribles como el sicariato, como las amenazas a la integridad física de las personas, de sus familias, cuando están muy endeudadas. Los vemos en las calles, en las empresas, con sus maletitas, y parece que volteamos a ver a otro lado y no queremos ver que si eso existe y que hoy crece, es que de alguna manera algo no está siendo controlado. Katiuska, muchísimas gracias por estar aquí en Desayunos de 24 horas y gracias por darnos su opinión con respecto al sobreendeudamiento que pueden tener las familias ecuatorianas. Que tenga muy buenos días, Katiuska. Gracias, María Josefa. Buenos días.